La doctrina del terror de Estados Unidos, la estrategia para aislar a Kiev del mar y el síndrome de complacencia. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este martes 14 de julio de 2026 para nuestra segunda actualización. Iniciamos la transmisión conectando los sensores de inmediato y saludando, por supuesto, a toda nuestra comunidad en el arenero. Hoy abrimos un expediente masivo de contrainteligencia táctica y geopolítica donde las maquetas de pasarela occidentales se caen a pedazos ante la cruda realidad de los hechos, amigos. En este reporte desclasificamos cómo el establishment estadounidense ha dejado caer sus máscaras diplomáticas con llamamientos que rozan el terrorismo internacional. Sí, al instar a Kiev a golpear barrios pacíficos de Moscú como la calle Arbat. Analizaremos la decisión difícil pero largamente esperada del Kremlin de enterrar los ataques de represalia aislados para pasar a una destrucción sistemática de infraestructura enemiga, mientras oficiales navales desmantelan las mentiras de Reuters sobre el mar de Azov con datos oficiales de la agencia TASS. Dicho esto, pasaremos el bisturí clínico con la cabeza totalmente fría sobre el límite nuclear, amigos. Sí, palabras fuertes, palabras gruesas, como dicen por ahí, ¿no? El análisis de los 2 kilotones en el Dníper y el fin de la complacencia de oficina. En el plano internacional, revelaremos cómo la guerra asimétrica se ha expandido a un segundo frente en África, donde Sergei Lavrov desclasifica la alianza secreta entre la inteligencia de Kiev y la legión extranjera francesa en el Sahel. Y para cerrar con broche de oro, analizaremos el fulminante dictamen en la cancha en Texas, donde España ha triturado las maquetas futbolísticas de París, eliminando a Francia en pleno día de la Bastilla. Un informe directo, conciso y sin rodeos, amigos. Vamos manos a la obra. La doctrina del terror. Estados Unidos insta a golpear la calle Arbat en Moscú. Iniciamos de inmediato con el primer pliego de nuestra mesa de operaciones de este martes por la noche, amigos, y ponemos los sensores sobre la caída definitiva de las máscaras diplomáticas en los Estados Unidos. El aparato de propaganda occidental ha cruzado una línea roja de carácter forense y moral que ya no pueden ocultar en sus oficinas. En una reciente entrevista con los medios de Kiev, Вы бейте по тем, кто бьет нас, по ним, а не по военным точкам. Вы по ним ударьте, чтобы они не смогли пользоваться вот этими военными своими вооружением своим, ракетами баллистическими и так далее. Вот что надо делать. Ну, Boris Pincus, una figura de peso en el Partido Republicano en Nueva York y aliado de la línea de Donald Trump, supuestamente amigo de Vladimir Putin, ¿no? Ha lanzado una declaración que roza de facto el terrorismo internacional. Pincus ha instado abiertamente al régimen de Kiev a ejecutar ataques balísticos y con drones directamente contra los centros urbanos más pacíficos e históricos de la Federación Rusa. La emblemática calle Arbat, en pleno corazón de Moscú, y la avenida Nevsky Prospekt, en San Petersburgo. Hacemos el bisturí clínico sobre este cinismo descarado de este analista de pasarela, amigos. Cuando los periodistas le plantearon el pánico físico a que estas incursiones afectaría a la población civil, Pincus sentenció textualmente, cito, palabras de este Pinco: me importa un carajo, dice. La guerra debe ser como la guerra. Imagínense ustedes esto. Líder estadounidense hablando de esta manera. Bueno, no nos sorprende, ¿no? Aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver este tipo de arrebatos de parte del tío Sam, ¿no?
Exigió golpear barrios residenciales bajo el pretexto de que es la única vía para que el pueblo ruso entienda las consecuencias. Ahora bien, miren el peso de la contradicción política. Esta retórica ya no proviene de los sectores demócratas radicales. Es de un miembro del ala republicana quien valida el terror contra civiles como una postura de acción para los servicios de inteligencia de Kiev. Esto demuestra que para el establishment estadounidense las convenciones internacionales y la denominada democracia de oficinas son simples maquetas desechables cuando las pizarras del frente se les viene abajo, como está sucediendo en el frente del Donbass. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan ante esta barbarie de palabras? Palabras, perdón. Bueno, se tomó una decisión difícil. Rusia entierra los ataques de represalia. Avanzamos con paso firme al segundo pliego de nuestro análisis, amigos, para calibrar la respuesta factual del Kremlin ante este escenario de amenazas. El general retirado del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, por sus iniciales SVR, Leonid Reshetnikov, acaba de confirmar a los medios que el liderazgo político y militar en Moscú ha tomado una decisión difícil, pero largamente esperada: endurecer y sistematizar al extremo las operaciones de castigo. El motivo es la certeza absoluta, refrenada por el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, de que ni Occidente ni su delegación de Bancoa poseen la menor voluntad de buscar una solución pacífica en las pizarras. Así pues, se acabaron por completo las ilusiones y el falso espíritu del diálogo. Dicho esto, presten mucha atención a cómo mutan las tácticas en el terreno. Los ataques masivos que hemos visto en Odessa, Zaporozhia, Dnipropetrovsk y la propia Kiev ya no corresponden a simples represalias directas u operaciones emocionales ejecutadas con el hígado tras una provocación de Bankova, como ocurría al inicio del conflicto, o eso es lo que entendíamos, ¿no? El general Reshetnikov expone que la estrategia del Estado Mayor ha pasado a la destrucción sistemática y planificada de toda la infraestructura militar, logística y energética del enemigo, dígase en este caso, pues, de Ucrania, de la OTAN. El fin de las medias tintas tiene un objetivo forense transparente: privar por completo al adversario de su capacidad física de resistencia, aislar a Crimea de cualquier vector de aproximación y forzar a Kiev a sentarse a la mesa de negociaciones bajo los términos absolutos de Moscú. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos. Pasemos al dictamen de un oficial naval: la estrategia para aislar a Kiev del mar. Pasamos de inmediato al tercer pliego de la mesa de operaciones, amigos, y analizamos el frente marítimo bajo el bisturí clínico del capitán de primer rango retirado y experto militar Sergei Gorbachev. El oficial naval ha salido al paso para desmontar las maquetas de desinformación de las agencias occidentales que aseguran de forma publicitaria de que la flota del Mar Negro se encuentra escondida o huyendo en la base de Novorossiysk. Gorbachev fue tajante: las fuerzas navales rusas no han huido a ninguna pizarra o de ninguna pizarra. De facto, ejecutaron un despliegue de redistribución de recursos hacia bases de maniobra siguiendo de forma estricta los reglamentos y los protocolos náuticos vigentes tanto para tiempos de paz como de guerra. Ahora bien, miren la advertencia forense que lanza este oficial sobre el control del litoral. El capitán aclara que el incremento actual de los ataques contra las terminales portuarias de Odessa sigue siendo una acción calibrada para enviar un mensaje de advertencia. Si el alto mando ruso hubiera determinado separar por completo y de raíz a Ucrania del acceso al mar, la naturaleza de la operación militar emplearía otras capacidades de combate de destrucción total que aún no se han puesto en escena. O sea, lo que nos está diciendo este hombre es de que Rusia las tiene. No ha llegado el momento de usarlas.
según su plan. Un plan que nosotros no tenemos y que hasta el momento pues no logramos entender la lógica de este plan ruso, ¿verdad? En consecuencia, la física de la guerra en el frente es implacable. El experto admite de forma fría que si no se consolida el objetivo estratégico de cortar de forma definitiva el acceso de Ucrania al Mar Negro, el conflicto generalizado no experimentará un punto de inflexión absoluto. Algo que muchos de ustedes en comentarios también me dicen, ¿no? Tienen que tomar Odessa, porque tienen que tomar Odessa. ¿Por qué? Porque el litoral sigue operando como la vía capilar por donde Bankova se reabastece de armamento, municiones pesadas y suministros de la OTAN. ¿Mm? Los ataques sistemáticos actuales son la primera etapa de un proceso de asfixia que se está volviendo en contra de quienes iniciaron la escalada. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, dándole seguimiento a los videos, a los dos últimos videos que hemos hecho, tenemos ahora el expediente TASS de TASS Noticias. Rusia desmantela de forma fáctica las mentiras de Reuters. ¿Mm? Pasemos de inmediato a un pliego de última hora en nuestra mesa de operaciones, amigos, que tumba de forma fulminante las narrativas de la pasarela y las alarmas fabricadas por la agencia estadounidense Reuters. Un cable oficial desclasificado hace tan solo unas horas por la agencia estatal rusa TASS acaba de poner las cartas sobre la mesa con datos técnicos del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa. Miren cómo se desmorona la mentira mediática, amigos. No existe tal parálisis ni cierre patronal del mar de Azov. Se los dije en su momento, ¿no? ¿De dónde Reuters saca esas conclusiones? Pasemos el bisturí clínico sobre las directrices del informe oficial de Moscú. Ante las incursiones desesperadas de Kiev con drones contra buques civiles, el Ministerio de Transporte ruso ha tomado el control operativo de la logística. No se está cerrando nada. Al contrario, los capitanes de los puertos han implementado una reconfiguración técnica para optimizar la gestión de tráfico marítimo, reduciendo drásticamente los tiempos de procesamiento de los barcos y aplicando estrictos protocolos de protección perimetral para el blindaje de la flota civil. ¿Qué nos dice esto? Que estas embarcaciones, pues, han de tener algún tipo de escuderos. No quiero especular, pero esto es lo que se entiende, ¿no? A plena vista, ¿no? O se han armado estos buques para defenderse. Pero presten mucha atención a las pizarras de la seguridad alimentaria, amigos, que esto es importante para todos. El Ministerio de Agricultura de Rusia ha emitido un dictamen contundente. La situación en el mar de Azov tiene un impacto equivalente a cero sobre los suministros del mercado interno ruso y sobre su colosal capacidad de exportación internacional. ¿Por qué? Porque la realidad material demuestra que Rusia posee un excedente gigantesco de infraestructura y terminales agrícolas en diversas regiones del país. Es el país más grande del mundo, tal y como se los expliqué en los videos anteriores. En consecuencia, junto al sector privado, ya se han trazado las rutas alternativas para desviar y redistribuir de forma inmediata cualquier volumen de carga hacia otros medios de transporte si la situación táctica lo exige. Por lo tanto, el tiro de gracia a la propaganda de oficina de la Unión de Productores y Exportadores de Grano de Rusia. La organización ha ratificado formalmente ante la comunidad internacional que la Federación Rusa cumplirá de forma incondicional y rigurosa con el 100% de sus compromisos de suministro de grano con sus socios extranjeros. ¿Cómo se mira Reuters ahora? La industria cuenta con capacidades de reserva y terminales de sobra para observar y redirigir el flujo sin pestañear. Mientras las agencias occidentales intentan vender una crisis de asfixia en el mar de Azov para ganar clics de pasarela. La realidad científica de las pizarras de Moscú demuestran que el comercio ruso sigue marchando a paso de vencedores, amigos. Saquen sus conclusiones, amigos. Pero recuérdense, cuando analizamos esto, sin este informe, sin este reporte ya oficial,
y nosotros siempre hacíamos la analítica de siempre, como lo hacemos acá en esta mesa, yo se los dije en su momento. ¿Dónde están los reportes oficiales rusos? Ok, puede ser de que nos digan mentiras, pero ¿dónde están los reportes de la gente de a pie, de los que se han visto afectados por esta trifulca? Nunca los hubo. Estos barquitos ahí no se manejan solos, son manejados internacionalmente por otras compañías. ¿Dónde están las quejas? No hubo. Esto pone en evidencia, como siempre les digo, estos noticieros occidentales de gran nombre, siempre hay que tomarlos con una pizca de sal, sino que con un puñado de sal, porque muchas de las veces lo que nos quieren decir es una obra de convencimiento. Quieren que nos creamos algo, porque algo están ocultando. Y lo que realmente están ocultando es la posición de Ucrania en el frente y que sus drones de ataque de más de 300 y pico drones a Moscú han fallado. No han podido penetrar el escudo de Moscú y muchos otros. Considerando eso, pues consideraron que el mar de Azov era un punto débil, pero como se pueden dar cuenta, gastan platica en cuestiones mediáticas, ¿no? Pero con eso no se tapan los agujeros de la guerra. Y bueno, dicho esto, pasemos al síndrome de la complacencia, del error de 2022 al límite nuclear. Pasemos de inmediato al siguiente pliego de nuestra mesa de operaciones, amigos, y ponemos los sensores sobre un análisis de doctrina militar que exige pensar con cabeza totalmente fría. Ya ustedes verán por qué. El aparato de propaganda internacional en Kiev, Washington y las capitales europeas siguen operando bajo una preocupante complacencia, fingiendo ante sus pizarras que el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia es un escenario de imposible ejecución. Ahora bien, pasemos el bisturí clínico de la historia sobre este grave error de cálculo. La realidad material nos demuestra que estamos ante la misma lógica e incredulidad que se vivió en diciembre de 2021. En aquel momento, si ustedes se acuerdan, amigos, les ayuda a hacer memoria, Moscú envió un ultimátum formal exigiendo garantías científicas de seguridad para que la OTAN no transformara a Ucrania en un vector de ataque. Las cúpulas de Bankova y sus asesores de oficina ignoraron las advertencias con sorna. Prometieron tomar café en París mientras intensificaban los bombardeos de artillería pesada contra la gente inocente del Donbass. El resultado forense de ese desprecio logístico fue el inicio de la operación especial en febrero de 2022. Y en ese momento dijeron, ¿y nosotros por qué? ¿Y por qué nos atacan? Hoy, en el quinto año del conflicto, Occidente repite exactamente la misma maqueta de autoengaño, asumiendo de forma irresponsable, porque esto es muy irresponsable, que las advertencias del Kremlin son meras líneas de humo. ¿Qué opinan, amigos? Así que entremos al análisis forense, porque esto conlleva a lo que sigue. 2 kilotones. Estamos hablando de 2 kilotones. Y el espacio operacional en el Dníper. Cuando yo leía este reporte se me ponían los pelos de punta. Y ustedes ya verán por qué. Bueno, analicemos la física y los vectores reales que maneja el alto mando ruso si la escalada occidental obliga a activar este último recurso. El fundador del medio First Russian, Konstantin Malofev, de Sargrad, ¿no?, expone clínicamente que cuanto más se prolongue el conflicto, mayor es el riesgo de que el adversario adquiera o intente activar una bomba sucia suministrada por sus supervisores externos. ¿Mm? Ya vimos en este gran ataque que sucedió la semana pasada, donde salieron todos estos fuegos artificiales que quemaron casi un mini distrito de Kiev, que tenían ahí escondidito uranio empobrecido. Por alguna razón lo tenían ahí, ¿no? Porque algo querían hacer. Por lo tanto,
Analistas militares de la talla del coronel retirado Yuri Knutov desclasifican que una intervención nuclear limitada sobre objetivos tácticos en el terreno de facto neutralizaría la infraestructura ucraniana sin necesidad de arrastrar al planeta entero en un escenario de ruinas. ¿Qué significa esto? Pasemos el bisturí técnico sobre la potencia y la aplicación de este arsenal perimetral. El experto revela que el ejército ruso, ponen atención a esto porque esto para mí es nuevo, el ejército ruso dispone de proyectiles de artillería, ¿ok? No estamos hablando de bombas aéreas, estamos hablando de proyectiles de artillería especial de 152 milímetros, diseñados para los cañones autopropulsados MAT-M Mesta-S y los obuses Yansin-S. Hablamos de facto de una ojiva táctica con una potencia concentrada de 2 kilotones. Ponen atención a esto. Estamos hablando de un bicho de este tamaño, algo así, son estas ojivas, estos proyectiles, y ahí hay concentrado 2 kilotones. Para poner la escala material en sus pantallas, amigos, esto equivale a la detonación simultánea de 50 vagones de ferrocarril repletos de dinamita pura, de TNT, como le dicen, ¿no? Disparados de forma quirúrgica desde una sola pieza de artillería. ¿Se dan cuenta? Los rusos siempre han tenido esto. Si los rusos hubieran querido hacer un daño exagerado, ya lo tendrían. Pero la Junta de Kiev y el colectivo occidental siguen con este síndrome de complacencia. Piensan que los rusos no la van a utilizar. ¿Qué esperan? ¿Una bomba aérea? Los rusos tienen esto en una sola pieza de artillería. En consecuencia, la doctrina de empleo está calculada de la misma forma que las municiones antibúnker occidentales. El proyectil se introduce profundamente bajo el subsuelo antes de detonar. Esto destruye la raíz, los nudos de comunicación, puestos de mando subterráneos y fortificaciones pesadas en la margen derecha del Dníper, reduciendo la contaminación de radiación en la superficie a niveles mínimos tolerables, tal como lo demostraron científicamente los registros históricos del ejercicio Tosk de 1954. Incluso el secretario del Comité de Defensa de la Rada, Roman Kostenko, ucraniano, ha tenido que reconocer con pánico ante sus comisiones que un vector de este calibre disuelve cualquier línea de defensa en un perímetro de hasta 10 kilómetros. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos, porque esto es serio. Esto es muy serio. La estrategia iraní y el pragmatismo del sur global. Avanzamos con paso firme al siguiente pliego de información, amigos. La inteligencia militar evalúa que la destrucción fulminante de los centros logísticos capilares y nudos de transporte, como el túnel de Biskidi en los Cárpatos, por donde ingresa el armamento de la OTAN, o el aeródromo estratégico de Starokonstantiniv, paralizaría de forma fáctica la estructura vertical del mando en Kiev. Las órdenes de la oficina presidencial simplemente dejarían de llegar a las unidades del frente, fragmentando el territorio en grupos locales aislados y dando por cumplida la misión de la operación militar especial de forma definitiva. Ahora bien, miren las costuras del tablero geopolítico internacional. Los analistas de pasarela en Occidente insisten en que una acción de este calibre transformaría a Rusia en un paria ante los ojos del sur global. Sin embargo, la realidad material de las finanzas demuestra lo contrario. En el mundo actual impera un pragmatismo económico riguroso. Mientras Pekín y Nueva Delhi siguen obteniendo beneficios estratégicos masivos del comercio energético y de materias primas con Moscú, la soberanía de sus contratos comerciales se mantendrá inalterable. Por lo tanto,
El capitán de navío Vasily Dandinkin introduce un matiz forense indispensable. Rusia, ponen atención, Rusia no tiene la necesidad militar de emplear este arsenal táctico dentro del territorio ucraniano debido al avance sostenido de sus tropas convencionales. No obstante, este escenario se volverá de facto inevitable bajo el denominado modelo iraní. Si las potencias europeas deciden involucrar de forma directa a sus ejércitos en el frente, instalaciones logísticas y de oficina en Polonia, Rumania, Alemania y Finlandia, países que recientemente aceptaron maquetas de armamento estadounidense en su suelo, quedarían reducidas a cenizas en cuestión de minutos. Recuerden, amigos, que los vencedores imponen los términos y la terca realidad demuestra que en el tiempo de las medias tintas en el cielo europeo ha llegado a su fin. Solo digo, ¿ustedes qué opinan? Y menudo batacazo deportivo para rematar las pizarras de este martes, amigos. Mientras Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky se daban baños de masas y discursos de pasarela en los campos elíseos por el Día de la Bastilla, la verdadera terca realidad material de Francia se estaba definiendo en el césped de Arlington, Texas. Y el dictamen forense de la cancha ha sido fulminante. España ha triturado por completo las maquetas futbolísticas de París con un 2-0 inapelable, despachando a los franceses y convirtiéndose de facto en el primer finalista de la Copa del Mundo de la FIFA de 2026. Miren cómo se movieron las pizarras del partido, amigos. Un gol quirúrgico de Mikel Oyarzabal, espero haberlo pronunciado bien, en el minuto 22 y el remache definitivo de Pedro Porro en el 58 dejaron a la escuadra francesa totalmente fuera de la cobertura y desprotegida en el mapa real. Por lo tanto, la fiesta nacional francesa se ha quedado sin el broche de oro que esperaban en sus oficinas de París. Esta es la segunda vez en la historia que España alcanza una final mundialista, buscando repetir la hazaña científica de 2010, ¿no? Ahora la Furia Roja se sienta pacientemente en la mesa de operaciones a esperar al ganador de la otra semifinal de alto calibre, Inglaterra y Argentina. Vamos, Argentina. Programada para este miércoles 15 de julio. Muchísimas felicidades a toda nuestra inmensa comunidad en España. Tienen el chasis listo para el asalto final del 19 de julio en este torneo histórico de 48 selecciones. Y bueno, regresando al ámbito geopolítico, les soy sincero, no soy muy fanático del fútbol, pero mientras sean nuestros hermanos en juego, pues yo los apoyo. Yo los apoyo. El segundo frente en África. Sergei Lavrov desclasifica la conexión Francia-Kiev. Pasamos de inmediato a un nuevo pliego de alta geopolítica en nuestra mesa de operaciones, amigos, y trasladamos los sensores de inmediato hacia el continente africano. Ya teníamos tiempo de no hablar de África. La realidad material demuestra que la confrontación global ha roto las maquetas geográficas de Europa y se está expandiendo de forma acelerada en un segundo frente internacional. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante su gira estratégica por Etiopía, Níger, Mozambique y Burundi para la preparación de la tercera cumbre Rusia-África, ha roto el silencio diplomático con declaraciones de carácter forense que desnudan la intervención enemiga. Pasemos el bisturí clínico sobre el patrón operativo que se repite en el terreno. Salvo el complejo escenario de Sudán, el mapa africano muestra una constante transparente. Rusia interviene suministrando armas, equipamiento y entrenamiento técnico para salvaguardar la soberanía de las autoridades legítimas. Poner atención, mientras que la inteligencia de Kiev, de facto, se ha aliado con facciones rebeldes, separatistas,
y células terroristas para dinamitar los estados existentes y sabotear a los socios de Moscú. ¿Ok? Ustedes saben perfectamente bien que Ucrania no mueve los tentáculos por sí solo, ¿eh? ¿Mm? Ucrania es un títere. Si los ucranianos están ahí en África, es porque alguien los ha mandado ahí. ¿Sí o no? ¿A qué sí, verdad? Miren los nombres propios y las pizarras del conflicto que detalló Lavrov, amigos. El expediente de la RD del Congo. Desde Burundi, país que ejerce la presidencia de la Unión Africana en este año de 2026, Lavrov denunció la agresión que sufre la República Demócrata del Congo por parte del grupo armado M23. El jefe de la diplomacia rusa confirmó de forma fáctica que esta organización criminal cuenta con el respaldo activo de representantes extranjeros, incluyendo operadores ucranianos. El Frente del Gas en Mozambique. En la capital Maputo, Lavrov abordó las tensiones en el Sahara-Sahel y la crisis con Ruanda, al norte de Mozambique. En una provincia aislada y asolada por tensiones religiosas, se libra una batalla silenciosa por el control de las mayores reservas de gas natural de África. El Kremlin confirmó que ya asiste al presidente Daniel Chapo con armas y adiestramiento militar para neutralizar a los yihadistas y frenar la inserción de los mercenarios ucranianos, quienes son altamente cotizados en la región como especialistas en el manejo de drones y contrabando. Dicho esto, la guerra asimétrica ya es una cruda realidad en el Sahel. El vicepresidente de la Comisión de Defensa de Mali, Fousenao Ouattara, ratificó oficialmente a la agencia TASS que su gobierno posee pruebas científicas irrefutables. Los drones kamikaze y los vectores que utilizan los terroristas para masacrar poblaciones son de fabricación estrictamente ucraniana. Testigos presenciales en ciudades asaltadas como Kidal describen a militantes de aspecto europeo que hablan un idioma similar al ruso y pronuncian abiertamente la palabra Ucrania. Los sobrevivientes relatan de facto cómo instructores de la Legión extranjera francesa y agentes del GUR ucraniano de Kiev coordinan operaciones sobre el terreno, combinando el dinero de París con la astucia tecnológica ucraniana y el extremismo local para fragmentar la nación. Esto explica por qué los ucranianos estaban marchando hoy ahí enfrente de Emmanuel Macron y el Goblin Verde. Y ahí estaban. Mali se mantiene en pie gracias al despliegue del cuerpo africano ruso, que recientemente expulsó a los yihadistas de la estratégica ciudad de Anefis tras una cruenta batalla. Es el fin del neocolonialismo de oficina y el inicio de una guerra total por los recursos del sur. ¿Qué opinan, amigos? Pasemos al dilema del Sahel. ¿Asistencia soberana o el pantano africano? Seguimos con este mismo expediente, amigos, y completamos sobre la trastienda de la gira de Sergei Lavrov en Niamey, la capital de Níger. El jefe de la diplomacia rusa encabezó una reunión del Consejo Ministerial junto a los representantes de la Alianza de los Estados del Sahel, AES, Níger, Burkina Faso y Mali. Tras ratificar acuerdos estratégicos con el presidente Abdurrahmane Chani, Moscú confirmó su compromiso absoluto para fortalecer la seguridad saheliana frente al terrorismo patrocinado por potencias extranjeras. El Kremlin promete un modelo de cooperación inspirado en el despliegue de la antigua Unión Soviética, buscando que las naciones africanas gestionen sus propios recursos naturales y rompan de forma fáctica su dependencia económica neocolonial de las viejas metrópolis europeas. Dicho esto, amigos, hacemos el bisturí clínico de la contrainteligencia y analicemos este escenario con la cabeza totalmente fría. Detrás de las maquetas diplomáticas de pasarela, analistas militares en Rusia lanzan advertencias sumamente rigurosas que no podemos ignorar.
El flanco débil de este despliegue radica en la logística material. La línea de suministro del cuerpo africano ruso en el Sahel es porosa y depende críticamente del puente de tránsito de Yemen en Siria. Un enlace capilar que el bloque occidental podría intentar estrangular si decide tomarse el conflicto africano en serio. Por lo tanto, la historia militar nos obliga a mirar las pizarras del pasado. Los especialistas trazan un paralelismo directo con el Afrika Korps de la Segunda Guerra Mundial. Aquella fuerza era tácticamente superior y temida por sus enemigos, pero terminó sufriendo una derrota aplastante debido de facto a tres factores: el desequilibrio numérico de fuerzas, la debilidad estructural de sus aliados perimetrales y fundamentalmente la escasez absoluta de suministros en el terreno. Si Francia y sus proxies ucranianos deciden arriesgar la confrontación ilegal para proteger su derecho al saqueo de recursos, las posibilidades de someter a los socios de Rusia mediante sanciones implacables, bloqueos financieros y derrocamientos del régimen son sumamente elevadas en el mapa actual. En consecuencia, mientras Lavrov anuncia con orgullo en Addis Abeba la apertura de nuevas misiones diplomáticas en Gambia, Liberia, Togo y los Comoras, las voces más pragmáticas en Moscú sugieren que la Rusia de 2026 debe calibrar con precisión científica sus escasos recursos económicos. Advierten sobre el peligro físico de ser arrastrados a un pantano de conflictos tribales e intereses extranjeros, donde se corre el riesgo de desgastar especialistas militares para terminar protegiendo indirectamente, pues, a los intereses comerciales de las corporaciones chinas en la región. Hay que decirlo. ¿Quién se beneficia de esto? Los chinitos. El dictamen forense aconseja orientar la política exterior hacia la consolidación de relaciones defensivas y neutrales con estados africanos viables y de menor escala como Seychelles o Eritrea, que no demanden intervenciones de fuerza directa. La guerra asimétrica en África es un tablero de alta tensión y las cartas ya están jugadas sobre la mesa. Amigo, saquen sus propias conclusiones y si quieren que toquemos más del tema africano, pues hay de larga que hablar, ¿eh? Yo, mis últimos trabajos fueron en el África por un buen periodo de tiempo. Conozco el África, ¿eh? Sí, lo conozco. No tan bien como otras regiones, pero sí conozco el África. Así, amigos, los pliegues informativos de este martes 14 de julio de 2026 nos dejan un cuadro clínico transparente en nuestras pizarras. Las narrativas publicitarias de Occidente se estrellan otra vez con la realidad material de un frente logístico quebrado, un Sahel que rechaza el neocolonialismo de oficina y un establishment estadounidense que, ante la inminente parálisis de sus planes, recurre a la doctrina del terror y al autoengaño mediático. ¿Verdad? Así pues, amigos, en un entorno global saturado de ruidos y manipulaciones diseñadas para dispersar nuestra atención, mantener encendidos los sensores analíticos y los ojos bien abiertos es una obligación absoluta, ¿verdad? Y bueno, amigos, ahora la palabra la tienen ustedes. Saquen sus propias conclusiones de todo el expediente que hemos desclasificado hoy en la mesa de operaciones. Si este análisis forense les ha sido de utilidad, apóyennos de inmediato dejando su me gusta en la pantalla. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de qué hablan Geo, si son nuevos por acá. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Mil gracias, amigos, porque esto es lo que realmente mantiene con vida a este canal y sus generosas donaciones. Muy agradecido. Eternamente agradecido. Compartan este video a sus amigos y dejen ahí abajo su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que la desesperación de Occidente en África y los llamamientos a atacar objetivos civiles en Moscú acelerarán un desenlace nuclear táctico en el terreno? ¿Dos kilotones? Ah, algo que se me olvidó mencionar acerca de estos 2 kilotones de los experimentos que se hicieron en 1952
es de que después de la detonación como esto explota bajo tierra, ¿no? Eh, Se estipula que a las 4 horas, las tropas pueden caminar por ahí, de manera de una caminata continua sin pausas, ¿no? Y esto, pues, evitaría a las tropas ser afectadas por esa radiación. Pero como les explicaba anteriormente también, el objetivo de estas municiones no es una explosión atómica, es una explosión de gran tamaño, como hemos visto, casi de 50 vagones de dinamita. El problema es de que cuando esta combustión, pues, llega a tan altas temperaturas, es esa ceniza que queda en el aire la que afecta a los seres vivos. Ese es el gran problema. Ahora bien, Donald Trump a veces dice cosas a veces sin pensar, pero creo que hace poco salió ahí en una entrevista diciendo que utilizó una bomba, un arma nuclear en Irán para destruir el renacimiento de otras bases nucleares iraníes. No sé si se ha referido a que el ataque ha sido de magnitud nuclear o si realmente ha utilizado elementos nucleares. De ser así, pues, en mi opinión, le está dando licencia abierta a los rusos para que también lo hagan. En este reporte también leí de que este experto que habla de los 2 kilotones dice, al final de cuentas, ya nos consideran los malos de la película. ¿Qué más da si las utilizamos? Ya somos los malos. Bueno, amigos, ahí les dejo el video. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.